jueves de reflexiones católicas con el padre Augusto Meloni. Les recordamos que esta charla está siendo transmitida por Facebook también, así que si tienen algunos amigos, familiares con los que quieran compartir, los invitamos a que hagan compartir desde la página de Facebook y también compartir el enlace de Zoom para ver si también se pueden unir a esta transmisión. Ya se encuentra con nosotros nuestro querido Padre Augusto. Le recordamos que la charla de hoy es la conversión personal y la conversión de la iglesia peregrina. Así que ya sin más que agregar, Padre Augusto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches, Rosana, y a todos los que se están comunicando vía Facebook. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin, todos nuestros pensamientos, palabras, acciones. Te lo ofrecemos todo, Señor, y lo hacemos con la oración perfecta que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a desarrollar el tema propuesto para el día de hoy, que tiene por título la conversión personal y la conversión de la iglesia peregrina. Y tal vez justificar por qué tocamos este tema. Y claro, tiene una relación muy directa con los temas que hemos venido conversando anteriormente, donde hemos estado hablando del pecado, a raíz del tema de los pecados capitales. Y lo que decíamos es que los pecados capitales, denominación que proponen los padres del desierto, lo que se nos dice que los pecados no son pecados sueltos. Pecados es como una bestia de 7 cabezas y la bestia más terrible, la cabeza más terrible de esa bestia es la soberbia, y que en el fondo todos los pecados son pecados de soberbia. Las distintas manifestaciones, las distintas caretas, mascarillas, máscaras que tiene la soberbia son los distintos pecados. Y por eso es que una y otra vez, mientras que no ataquemos a la cabeza principal, es decir, a la soberbia, nosotros vamos a recaer en el pecado con mucha facilidad. Y el pecado es tan terrible, es ofensa a Dios, es ofensa a nosotros mismos, es ofensa a todas las criaturas humanas y a la creación entera. Es tan terrible que por eso es que Jesucristo viene para salvarnos, para liberarnos del pecado. El pecado, además, para que nosotros podamos acoger esa salvación de Jesucristo, que decíamos tiene varias dimensiones, la justificación, como nos dice San Pablo, y estamos siguiendo en estos días de feria, desde el lunes de la semana pasada, la carta a los romanos, la redención, el perdón de los pecados, la amistad con el Señor y finalmente hacernos hijos de Dios.
es algo que realiza Jesucristo, es obra de la gracia, del Dios que se da a conocer, que se da a manifestar, que se revela en la plenitud de los tiempos en la persona de Jesucristo. Y nosotros tenemos que responder a ese Dios que habla, no es un Dios mudo, no es hechura de manos humanas, no es un ídolo que no puede hablar, es un Dios que habla, que tiene un diálogo de amor eterno en el Padre, con el Padre en el Espíritu Santo, y que también con esa palabra de ese diálogo, que es el único Hijo, el Hijo único, el Verbo eterno, han sido hechas todas las cosas, y que se dirige también a la creación, a cada uno de nosotros, y por eso es que venimos a la existencia. Y nos sostenemos en esa existencia, y nosotros tenemos que responder a esa palabra que se nos dirige, ese diálogo de amor que Dios inicia, que nos ama primero, y esa respuesta, para que nosotros podamos responder al Señor, el Señor nos da el don de la fe. Es decir, nosotros podemos vencer el pecado no solos, sino con Jesucristo, pero para vencer el pecado necesitamos acoger a Jesucristo. Y acoger a Jesucristo requiere el don de la fe, que Dios mismo nos da. Es decir, acogemos a Jesucristo por gracia. La gracia nos precede y nos acompaña. Ahora, la conversión no es otra cosa que comprender esa verdad. Ayer veíamos en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 12, que estamos siguiendo esta semana, y decíamos, si es que el dueño de casa comprendiera a qué hora va a venir el ladrón, no lo dejaría abrir el boquete. Ese dueño de casa que presenta el Señor en esa parábola, diríamos, es la criatura humana que deja que se abra el boquete. El boquete es el pecado. Pero en realidad nosotros no podemos impedir que el enemigo, que ese fuerte, abra el boquete. Y para eso Jesucristo mismo viene a vigilar con nosotros. Por eso dice el Salmo, si es que el Señor no vigila la ciudad, en vano se cansan los centinelas. Entonces, comprender esa verdad, la verdad de lo terrible que es el pecado, lo grande que es el amor de Dios y lo necesitados que somos del amor de Dios, esa es la conversión, que también es una gracia. Igual que la fe es un acto humano, don divino, acto humano personal, y simultáneamente eclesial, la conversión es también personal y está llamada a ser y a dar testimonio eclesial y ante todas las criaturas humanas y en el mundo entero. Diríamos, tratando de desarrollar esta idea. Nosotros tenemos una fe personal. Es un don de Dios al que asentimos con nuestra inteligencia y nuestra voluntad. En consecuencia, el ser humano, la persona humana, es capaz de fe y la fe se convierte en un acto humano porque es un acto libre, asentimiento de inteligencia y voluntad. Y la fe no es otra cosa que admitir, acceder a que el Señor reine en nuestra vida. Como dice San Pablo hoy, ser esclavos de Jesucristo, que viene a liberarnos de la esclavitud del pecado. Pero esa esclavitud de Jesucristo, que es la verdad, nos va a liberar, nos va a hacer libres. Es decir, nosotros solo podemos ser libres si es que
acogemos a Jesucristo como Señor, es decir, le damos el asentimiento de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, es decir, la obediencia de la fe. Y en nuestra Madre Santísima, la Virgen María, se tiene el testimonio de la realización plena de la fe. Porque María no tiene boquetes. María es inmaculada, sin pecado concebida. Y por eso es que María tiene una fe pura. Y como María tiene una fe pura, María puede acoger al Señor, puede crecer y vivir en la libertad de los hijos de Dios y puede responder con ese sí radical que permite, por gracia y en el designio amoroso del Padre, que el Verbo Eterno se encarne en ella. Y por eso es que María va a decir, he aquí la esclava del Señor. Ella entiende y comprende, y por eso es que ella no necesita esa conversión de las criaturas humanas heridas por el pecado, como todos nosotros, y que para esa conversión hemos recibido el don de la fe. Nosotros recibimos el don de la fe, valga la redundancia, en un creemos, porque lo recibimos a través del anuncio que se realiza en la iglesia. En la iglesia doméstica, en la iglesia particular, en nuestra comunidad parroquial y en la iglesia universal. Es decir, la fe tiene una dimensión eclesial, comunitaria, pero simultáneamente tiene una dimensión personal. Si es que hemos acogido la fe en esa comunicación de la gracia, en el sacramento del bautismo, cuando somos niños, pequeños, nosotros, en la medida en que crecemos, tenemos que simultáneamente a esa fe eclesial, a ese creemos del pueblo de Dios, tenemos que también simultáneamente darle un creo personal. Y ese creo personal, que es el primer artículo de la respuesta del hombre a Dios que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que generalmente uno lo hace pues ya cuando toma conciencia, ya cuando tiene uso de razón, en la niñez, en la juventud. Luego ese creo personal toma conciencia, valga la redundancia, de eso, del creemos eclesial. Y entonces nosotros tomamos responsabilidad en esa respuesta al amor de Dios y asumimos la misión eclesial en la vocación a la santidad. Y entonces vemos la relación directa que hay entre el pecado, del que necesitamos ser liberados, el don de la fe y el proceso de conversión, que es el camino de seguimiento a Jesucristo. ¿Y por qué menciono esto? Porque la fe y en consecuencia la conversión y ese camino para vencer al pecado requiere la escucha. Y la escucha de la palabra del Verbo Eterno que nos habla. Y requerimos esa escucha tanto personalmente como eclesialmente. Cada uno de los bautizados, cada iglesia doméstica, cada comunidad parroquial, cada grupo eclesial, cada iglesia particular y también la iglesia universal. Entonces, lo fundamental en el proceso de conversión es escuchar al Señor, establecer ese diálogo y responder a la palabra que de distintas maneras se nos dirige, de manera, diríamos, como nos enseña el Papa Emérito en
su exhortación apostólica Verbum Domini, Papa Emérito Benedicto, se nos presenta de manera, diríamos, múltiple. En la revelación, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición, leída en la fe de la Iglesia, pero también en el testimonio de las personas que el Señor pone en nuestro camino y también en las circunstancias concretas que cada uno de nosotros vivimos, inclusive en las obras creadas, en la belleza de la creación. ¿Y por qué es necesaria la conversión? La conversión es necesaria justamente cuando nosotros, en pecado, nos rebelamos contra Dios. Y podríamos afirmar que el pecado no es otra cosa que no responder o no escuchar a esa palabra que se nos dirige, que es Jesucristo, es el Verbo eterno. La palabra es una persona, la persona del Verbo, la segunda persona de la Trinidad Santísima, nacida de María Virgen. Entonces, cuando yo no escucho al Señor, no lo puedo obedecer, no lo puedo seguir. Y entonces, por eso es que una y otra vez se nos dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. El pueblo de la primera alianza decía, escucha Israel, antes de enunciar los mandamientos. Entonces, el problema de conversión es escuchar al Señor, personalmente y también en la dimensión comunitaria. Pero heridos por el pecado y en medio de la Babel y de la confusión, uno puede creer que no es tan importante, o mejor, que no es lo más importante escuchar al Señor. Y uno puede creer que lo más importante es escucharnos entre nosotros. Y que escuchándonos entre nosotros vamos a tener, diríamos, más ganancia que escuchar al Señor. Y escuchándonos entre nosotros solo sería una ganancia equivalente si nosotros hablamos las palabras del Señor. Pero ¿cómo hablar las palabras del Señor? ¿Cómo entender las palabras del Señor si no recibimos el testimonio, si la palabra no habita en nosotros? ¿Cómo dar lo que no tenemos? Y entonces, cuando nosotros vemos en nuestra experiencia personal, familiar, comunitaria, local, nacional, internacional, global, que abunde el pecado, la gracia, es decir, el Señor, lo que espera de nosotros es que lo escuchemos, que volvamos a Él, esa es la conversión. Ir a Él, escucharlo y obedecer. Pero si es que a alguien se le ocurriera que es más eficaz escucharse a sí mismo o escuchar a otras criaturas humanas tan frágiles y tan heridas en el pecado como cada uno de nosotros mismos, estaríamos en el grave error de pensar o de creer que nos vamos a convertir sin la palabra, sin el Verbo eterno. Por supuesto que se necesita el testimonio, pero el testimonio de los redimidos y en camino de conversión. Entonces nosotros, para entrar en el camino del Señor, para seguirlo, lo tenemos que escuchar. Y es escucha en la oración. Y entonces, si yo necesito, como comunidad, como familia, como persona, tomo conciencia de que me he extraviado, que me he perdido, quiero y tomo conciencia por gracia de Dios que el pecado me daña y daña a los demás, lo que yo tengo que ponerme es en oración. Y ese es el camino de María, que es la mujer orante. Pero si es que estamos en tinieblas tan profundas, porque nuestra fe se ha adulterado, nuestra fe se ha entibiado, nuestra fe se ha enfriado, tal vez alguno pueda creer
que eso se va a resolver hablando entre nosotros, hablando entre las criaturas humanas. Y si es que nosotros no nos disponemos a la escucha del Verbo Eterno, no vamos a encontrar el camino. No es que se juntan más personas y porque se juntan más personas perdidas, van a encontrar el camino. El camino lo encontramos si es que escuchamos a quién es el camino, a quién es la verdad y a quién es la vida. Y ese es Jesucristo. Entonces, no podemos creer equivocadamente que lo que se trata es de construir una Babel que nos empine con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias, diríamos, capacidades para entrar en el diálogo íntimo de la Trinidad Santísima. No es la criatura humana y el conjunto de las criaturas humanas los que se empinan para ir a Dios. Es el Señor que viene a nuestro encuentro. Él es el que nos ama primero y Él es el que viene a buscar. Es gracia. Pero si nuestra confusión es tan grande que no nos damos cuenta de eso revelado, entonces no podemos ayudar a los demás y como comunidad creyente podemos ser no camino de testimonio, sino de antitestimonio. Y entonces, si nosotros observamos en la realidad presente, como es común, ¿no? Conversábamos el otro día con otras personas, es común que uno dice y observa la realidad y dice, todo está mal. Por todas partes hay mal, delincuencia, mentira, engaño, error, pecado, confusión. Si es que yo tomo conciencia de que eso es así, yo lo que tengo que saber es, la situación es grave, necesito conversión. Necesito ese don. Y las otras personas que el Señor ha puesto en mi camino también necesitan conversión, porque la conversión familiar, eclesial, es consecuencia de la conversión personal. Entonces, más que señalarle los errores a los demás, por supuesto señalando el pecado, denunciando el pecado, yo lo que necesito es invocarlos a que vayan al Señor, llevarlos con mi oración. Y entonces, si nosotros queremos mejorar la realidad de nuestra comunidad, iglesia doméstica, ¿qué es lo que tiene que hacer una familia? Ponerse en oración. Puede ser que no todos los miembros de la familia quieran hacer oración, pero los que alcanzan esa comprensión tienen que empezar. No pueden esperar a que todos a la vez quieran hacer. Tienen que empezar unos. Y de esa manera, esos que empiezan la oración, que inician el camino con Jesucristo, pueden ayudar a los que se han quedado, diríamos, estacionados, están perdidos o se han quedado medio muertos al borde del camino. Y eso que ocurre en la comunidad iglesia doméstica también tiene que ocurrir en los demás niveles de la iglesia. Sería equivocado que una familia donde está reinando el pecado, si hubiera problemas dentro de la familia, etcétera, etcétera, esa familia creyera que eso se va a resolver con una psicoterapia. Entonces vamos a una dinámica grupal, conversemos entre nosotros, eso no va a producir conversión. Nosotros tenemos que retomar el diálogo con el Señor. Y ese diálogo con el Señor se llama oración. Y la oración más plena, la oración más perfecta, es la oración que hacemos con Jesucristo. Porque Él mismo hace oración con nosotros. Él es el que nos enseña a orar, porque Él es la oración. Y esa oración, la iglesia
Y la oración con Cristo, como hemos comentado en otras ocasiones, es la oración litúrgica. Es decir, yo me voy a convertir en esa comunicación de la gracia de manera ordinaria a través de los sacramentos y en el testimonio eclesial. Pero si creo que los sacramentos no son don de Dios, que no son los mecanismos, las formas ordinarias en que el Señor, de quien es la iglesia y de quien somos nosotros, nos ha dejado para comunicarnos su gracia, nosotros no vamos a poder encontrar el camino. Y eso de que le queramos forzar al Señor, habiéndonos dejado Él los signos, como esas personas que le pedían, haznos un signo del cielo para aceptarte. Y no querían reconocer, y él decía, esta generación perversa no se le va a dejar más signo que el signo de Jonás, y el signo de Jonás es la Pascua de Cristo, y de la Pascua de Cristo brotan todos los sacramentos. Y entonces si nosotros no queremos, si no pedimos otro signo, si nos reunimos y decimos, sí, vino, vamos a invocar, a ver que venga la asistencia del Espíritu, el Señor nos va a decir, ya tienen ustedes el signo. Y la iglesia, los bautizados, tenemos que ser testigos a los que han olvidado, a los que se han apartado, a los que se han alejado. No hay otro camino. El camino no es de democratización, de participaciones, de diálogos entre criaturas solamente. Ese es, diríamos, pretender construir la Torre de Babel. Partir de nuestros esfuerzos. Y entonces es olvidar la revelación. Y para que lo recordemos, nuestra Madre Santísima es la realización plena de la fe. La realización plena de ese camino, porque ella es la persona a través del cual ese verbo se nos ha manifestado. Y como madre, por voluntad de Jesucristo en la cruz, le tenemos que pedir que nos ayude, que nos muestre a Jesús, que nos muestre al signo, al sacramento de Dios, que es la persona de Jesucristo. Y ella nos va a decir que hagamos lo que el Señor nos dice. Y no podemos hacer lo que el Señor nos dice si no lo escuchamos. Es decir, la oración es escucha. Porque todo lo que nosotros le queremos decir al Señor, el Señor ya lo conoce. Mejor que nosotros. Y cuando el Señor quiere que nosotros le pidamos, no es porque Él ignora lo que necesitamos, sino porque Él quiere que nosotros descubramos lo que necesitamos. Y entonces uno comprende rápidamente que estamos en una situación donde es urgente la conversión. Pero esa conversión que se necesita en todos los niveles empieza en la conversión de cada uno de nosotros. Así es como nosotros colaboramos con la conversión eclesial. Así es como nosotros podemos realmente seguir al Señor, ser sus discípulos y vivir en la libertad de hijos de Dios. Ese es el camino de María, que es el evangelio vivido de manera más plena. Dicho de otra manera, es la santidad. Porque la revelación que pública tiene la revelación vivida en los santos que la Iglesia nos propone como ejemplo de vida, que fueron las personas que escucharon al Señor, lo obedecieron y la Iglesia, auxiliada por el Espíritu Santo, ha reconocido esa santidad. Es la Iglesia triunfante que vamos a celebrar el 1 de noviembre. Es la Iglesia orante. Nosotros, Iglesia peregrina,
estamos expuestos a muchos peligros. Caminamos como ovejas en medio de lobos. Y porque el Señor sabe que vamos como ovejas en medio de lobos, Él nos precede y nos acompaña como pastor. Y quiere que dentro de su pueblo, hombres llamados a participar de esa tarea, de esa misión, colaboren. Pero hay de los pastores que en lugar de pastorear, no cumplan con su tarea. Y los pastores no solo son los ministros ordenados, parte de la jerarquía de la iglesia, sino también todas las personas que de alguna manera tienen a su cuidado a los más pequeños. Es decir, los padres de familia, los hermanos mayores, de alguna manera también tienen que pastorear a las personas que tienen a su cargo, los educadores y por supuesto, claro, los miembros de la jerarquía de la iglesia en primer lugar. Es decir, nosotros somos simultáneamente ovejas y pastores. Pero si no tenemos a Jesucristo y no acogemos a su palabra, no guardamos en nuestro corazón las palabras que el Señor nos dirige, nosotros, ovejas, nos podemos convertir en lobos. Y en lugar de llevar a las personas a Jesucristo, los alejamos de Él. O se nos pueden ocurrir, entre comillas, formas creativas, que ya no son la fidelidad al Evangelio, sino a nuestras propias ideas o a las ideologías del mundo. Y entonces tenemos que estar vigilantes. Y por eso es que la respuesta a la iniciativa de Dios que viene a nuestro encuentro es la fe, y nosotros tenemos que comprender que lo que daña la fe es el pecado y que para vencer el pecado necesitamos conversión. Es decir, volver a Jesucristo, volver a escuchar, empezar de nuevo. Pero si pensamos que hay otras formas, ya no son parte de la revelación, ya serán parte de nuestra imaginación. Y nosotros no somos dueños de la iglesia de Jesucristo. Y nosotros por eso tenemos que ser fieles. Y ser fiel es tener fe. Porque la fe es obediencia. Obediencia al Señor. Por eso, queridos hermanos, pensábamos que este tema, que lo enuncio así de manera esquemática y espero de manera clara, que no son cosas que a mí se me han ocurrido, sino es lo que está en los evangelios, lo que nos enseña el Señor, lo que nos dice el Nuevo Testamento, y es justamente lo que en estos dos últimas semanas, desde el lunes de la semana pasada, repito, venimos contemplando diariamente en los días de feria en la carta a los romanos. Pablo, que es fariseo, pueblo de la primera alianza, se ha convertido en perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Pablo se convierte. Se convierte porque recibe una luz y una palabra que le habla. ¿Quién eres?, le dice Pablo. Y el Señor le responde: a quien tú persigues. Y entonces Pablo se bautiza. Nace a la fe verdadera en Jesucristo, porque él no había alcanzado a reconocer al Mesías. En el Evangelio de ayer, que yo no sé si ustedes recordarán, ese mismo que hemos citado al inicio,
en el que el Señor les pregunta, les habla de este boquete, ¿no? Entonces Pedro le va a decir al Señor, ¿dices eso por nosotros, por todos? ¿A quién le estás diciendo estas cosas? Y entonces el Señor va a hablarle a Pedro, a la iglesia y a nosotros de esa verdad que nosotros necesitamos tener presente. Porque Pedro es el quien ha reconocido al Señor como Mesías. Pedro le ha dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le ha dicho, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre del cielo. Sin embargo, cuando el Señor les dice, si supiera el dueño de casa a qué hora va a venir el ladrón, de lo mismo ustedes estén vigilantes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le pregunta, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? Pedro ya se olvidó que está ahí con el Hijo del Hombre. Yo les decía a las personas, porque Pedro no se ha dado cuenta que el Señor ya vino y que le ha dicho, tú eres el Hijo del Hombre. Y entonces ahora que el Señor le está hablando a los demás y le dice, vendrá, Pedro ya se confunde. Y es que el Señor ya vino. El Señor viene en presente continuo, pero también el Señor vendrá. Y la única manera de vigilar, la única manera de convertirnos es estar con el Señor y reconocer que viene a nosotros. Y lo vamos a reconocer si lo escuchamos, si crecemos en la fe, si hacemos oración, porque si no vamos a creer que el Señor no está y nos vamos a sentir desolados. Y entonces vamos a organizarnos así, a ver, vamos a buscar. Él es el que viene a buscarnos a nosotros. Por eso en el libro del Apocalipsis el Señor va a decir, perdón, en Mateo 24 el Señor va a decir, no vayan ustedes, les van a decir, está aquí, está allá, no vayan. Y nosotros somos templo del Señor, los bautizados. Y por eso es que, queridos hermanos, tenemos que hacer oración, tenemos que darnos cuenta que la conversión es ese camino. Camino no es otra cosa, no es ponerse de acuerdo en esquemas, de tareas, no. El camino es escuchar al Señor y seguirlo a Él. Todo lo demás es consecuencia, son frutos. Pero si confundimos qué son los frutos de cuáles, entonces vamos a andar despistados. Y si es que nosotros deseamos que mejore la fe, que el pecado no siga creciendo, lo que necesitamos es hacer oración más perseverante con nuestra Madre, con Jesucristo, pidiendo que justamente haya esa luz y que nosotros mismos podamos ser luz para los que están en tinieblas. Porque si no, vamos a organizar cosas, mucho movimiento, mucho dinamismo, pero van a ser movimientos no según lo que el Señor nos dice. Entonces la iglesia necesita conversión permanentemente. La iglesia siempre está reformándose, pero reformándose en la escucha de su Señor. No haciéndose como una mujer respondona, decía yo a algunas personas, de esas feministas de género, porque la iglesia es la esposa de Cristo.
sino como la esposa dócil, sumisa a su Señor, que está a los pies de su Señor, que lo escucha, como María, como la esclava del Señor. Pero ahora nosotros ya no queremos ser esclavos del Señor. Queremos ser libres sin el Señor. Y no nos damos cuenta que Él es el que nos viene a liberar, que la esclavitud es el pecado. Entonces la gente no quiere que se hable de pecado. La gente quiere que se hagan, entre comillas, cambios en la iglesia para que se acomode al mundo. Dejar de lado algunos pecados para que el mundo, entre comillas, nos acoja. Nosotros no somos del mundo. Estamos enviados a anunciar el evangelio en el mundo, pero no vamos a tener la fortaleza, la fe, la esperanza ni la caridad para hacerlo si nosotros no nos convertimos. Porque no vamos a llevarlos a Jesucristo, sino vamos a querer que nos acojan a nosotros. Vamos a querer resolver nuestros problemas emocionales, nuestras crisis existenciales, como una especie de una psicoterapia masiva, firmando acuerdos, convenios y pactos, como si es que la iglesia solamente tuviera una dimensión meramente humana. Y no ser la iglesia de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, tal vez algunas personas quieren a un Jesucristo demasiado humano, tan humano que ya no es Dios. Y entonces deformamos a Jesucristo. Si nosotros queremos que mejore la relación entre las criaturas humanas, que vivamos realmente la caridad en plenitud, lo que necesitamos es crecer en la fe y conversión. No es una acción política, no es una acción, diríamos, de las criaturas, sino es volver a nuestro Señor, volver a la cabeza, volver a Jesucristo, que es el centro, el principio y el fin, el alfa y el omega. Yo voy a dejar aquí mis comentarios para poder escucharlos a ustedes, poder comentar algunas cosas y simplemente remarcar que María es la realización plena de nuestra fe y que nosotros podríamos decir que la conversión es crecer en la fe. Y en la medida en que crecemos en la fe y nuestra fe se purifica, nosotros dejamos el pecado. Mientras que yo no tenga una fe viva y no tenga una fe, diríamos, no adulterada, yo voy a continuar pecando. Y entonces voy a querer justificarme. Y no voy a dejar que sea el Señor quien me justifique. Y entonces voy a caer en el engaño y en la tentación de creer que no necesito de Jesucristo. Que es más importante que la gente sean buenas personas, se lleven bien. Y voy a tener una visión meramente inmanente. Porque Jesucristo viene a llevarme a la patria celestial. Yo me voy a querer quedar en este mundo que pasa. Bueno, podemos comentar muchas cosas, pero tal vez sería importante recoger comentarios, preguntas de parte de ustedes. Rosana está moderando, no sé si es que hay alguna pregunta Sí, que se padre. haya formulado. Sí, justamente Grecia es quien va a plantear la primera pregunta que ya hemos recibido. Hola, padre. Buenas noches. Buenas noches, Grecia. ¿Qué tal? Padre, tenemos algunas consultas, pero dentro de todas hay una sensación quizá de impaciencia o de desánimo, porque muchas veces podemos rezar por nuestros familiares, los tenemos en cuenta en los rosarios, podemos ofrecer la misa, indulgencias e incluso por ellos, pero a veces sentimos que no es suficiente, o
¿qué nos recomienda o qué podemos hacer para dar un testimonio de vida y fomentar la conversión con nuestro prójimo, en este caso nuestra familia, que es quien está más cercano? Por eso es que yo vinculaba la conversión personal con la conversión eclesial en general en sus distintas dimensiones de iglesia. La mejor manera que yo puedo ayudar para que se conviertan, si yo creo que necesitan la conversión, las personas que peregrinan conmigo, es yo convertirme. O sea, la conversión tiene que empezar en mí. Y si yo creo equivocadamente, no, yo ya estoy convertido, yo ya simplemente es una cuestión de tiempo y ya me voy a ir al cielo, es porque todavía no estoy entendiendo qué significa ser peregrino. Entonces nosotros, la manera en que colaboramos con la conversión de otras personas es nosotros realmente desear ser santos y no estacionarnos y detenernos, sino no obstaculizar para que el Señor realice en nosotros la santificación, para que el Espíritu Santo nos santifique. Esa es la mejor manera. Todas las otras cosas que podamos hacer son consecuencia de eso primero. Pero si es que yo no me fijo en la viga que tengo en mi ojo, si no me doy cuenta del daño que produce en mí el pecado, si no me doy cuenta de que de repente mi testimonio no es el testimonio que esas personas que el Señor pone en mi camino esperan y necesitan, es porque yo estoy pensando más que los que se tienen que convertir son los otros y no yo. Y entonces, primero la conversión personal. En la medida en que yo decididamente, día a día, busco ser más fiel al Señor, consecuencia de ese trabajo, es decir, de esa fe, de esa oración, las otras personas también van a poder encontrar en mí el testimonio que necesitan. Y los acompañaré más decididamente, sin impaciencias, con mi oración. Pero si no, yo estaré esperando a ver cuándo cambian esto. El problema está en los otros y no me voy a dar cuenta que yo me tengo que hacer cargo del problema en mí. El juicio particular que yo voy a tener es, a mí me van a tomar cuenta. Cada uno, el juicio es personal. Entonces yo necesito comprender que mi conversión personal es la mejor contribución a la conversión eclesial. Porque si no me convierto en un diletante, en un opinólogo, que empiezo a ver los errores de los demás, las fallas de los demás, y al contrario, me voy a desanimar, me voy a desalentar, me voy a impacientar porque voy a decir los otros no cambian. No, el Señor quiere que yo sea santo. Y si es que yo dejo que el Señor me santifique, el Espíritu Santo actúe en mí, entonces eso va a producir el cambio en los demás. Ese es justamente el evangelio vivido de todos los santos. Todos los santos a su alrededor lograban conversiones, porque su testimonio era un testimonio fidedigno. Pero si los santos, en lugar de buscar ser fieles al Señor, ellos hubiesen estado pensando, bueno, y ahora a ver cómo los otros se convierten. No, yo tengo que ver no la paja en el ojo ajeno. Eso es un engaño muy común. Y uno empieza a hablar, no, la humanidad está muy mal, las cosas están muy mal, la iglesia está muy mal. Sí, todo lo que queramos. Pero el Señor quiere y tiene paciencia, pero Él quiere que ese cambio empiece en mí. Esa es la responsabilidad. Pero simultáneamente sabiendo que yo no soy un mero individuo, yo soy un ser de relación. Y en la medida en que yo me convierta, eso va a tener impacto en los demás.
en todos los que el Señor ha puesto en mi camino. Eso ya, yo no, eso el Señor sabe cómo hacer. Eso ya no es mi problema, diríamos. Y entonces yo haremos oración, seré más eficaz en mi intercesión, seré más eficaz en las palabras, en el testimonio de la caridad, y eso impactará en las personas que el Señor pone a mi lado. No sé si es que respondo a la inquietud que formulas, Grecia. Así es, padre. Muchas gracias. También nos hacen una otra consulta que, en resumen, el problema básico en toda esta situación de la falta de conversión sería nuestra mala actitud de uno como bautizado, que en vez de llevar a otros luz, llevamos sombra. En este caso puede ser la crítica o el mal ejemplo. En este sentido, ¿cuál sería la línea entre evangelizar correctamente y desevangelizar? Evangelizar correctamente solo es posible si mi vida se hace evangelio. Si mi vida es impregnada por la gracia y yo decididamente acepto ser esclavo del Señor, hacer su voluntad. Y entonces yo empiezo a vivir el evangelio. Yo me convierto en buena noticia para los demás. Y entonces yo soy evangelizador. Ser evangelizador no es, diríamos, ser un, entre comillas, capacitador, ¿cómo le llaman esto? Capacitación de capacitadores, como hace el mundo. El Señor lo que quiere es que nosotros lo acojamos a Él. Él crecer en nosotros. Nosotros ser sus testigos fieles. Y de esa manera nosotros somos evangelizadores. ¿Ok? Y el Señor poco a poco nos va haciendo más eficaces. Va confirmando con signos lo que nosotros decimos con palabras. El anuncio del reino que está cerca y la necesidad de la conversión. Porque así inicia Jesús su vida pública, es lo que hemos contemplado en el misterio, en el tercer misterio luminoso. La llamada a la conversión, el anuncio del rey. Así empieza Jesucristo su vida pública, igual nosotros. Entonces, yo como anuncio el reino, convirtiéndome. Jesús reina en mí. Y la gente lo tiene que notar. Pero si no soy coherente, si es que no se nota, entonces mi anuncio del evangelio es ineficaz. Eso no significa que no lo tengo que hacer, porque claro, todo se va dando progresivamente, porque la santificación se realiza a lo largo de la vida, y el anuncio del evangelio y el anuncio del reino también a lo largo de la vida. Pero yo decidido con un sí radical, entonces ya me dejo de estar preocupando en cuándo los demás se van a convertir, sino yo voy a tratar de ser fiel al Señor, escucharlo y obedecer. No sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Sí, padre, justamente va enlazado con lo que acaba de comentar, ¿no? Nos están preguntando sobre cómo saber justamente si la conversión de uno va por buen camino, sobre todo cuando en el camino uno ya está ha estado acostumbrado a recibir algunos signos, ¿no? Y de pronto pareciera que la oración ya no es eficaz. Uno sigue orando y de pronto como que ya no hay ningún signo. ¿Es una prueba a la paciencia? ¿Es una prueba a la humildad? Nosotros tenemos que crecer en la fe, ¿ya? Y entonces nosotros, lo que nos dicen los maestros espirituales es que el alma espiritual vive estados de desolación y de consolación. Entonces hay momentos en que el Señor nos engríe, digamos, nos consuela. Nos pedimos
y uno rápido aparece, ¿no? Que somos escuchados. Y entonces uno puede creer que en otras ocasiones el Señor no me escucha. Lo que Él quiere en ese momento es quiere que yo crezca, que ya se me quiten esos engreimientos y que descubra qué es el reino, que empiece a negarme a mí mismo y que tome mi cruz. Por eso el ministerio público de Jesús tiene 2 etapas. La etapa en Galilea y la etapa en Jerusalén. En Galilea es donde Jesús realiza la mayor cantidad de milagros. En Jerusalén, aparentemente muy pocos, pero va a realizar el milagro de milagros, que es su entrega pascual. Va a instituir la Eucaristía. Pero eso a la gente no le va a llamar la atención. En Galilea la gente se va a entusiasmar, lo van a seguir las multitudes, porque curaba a los enfermos, expulsaba demonios, multiplicaba los panes, resucitaba a los muertos. Y entonces ellos ven los signos, diríamos los milagros, pero el Señor también les va a llamar la atención. Le va a decir, ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los signos, se hubiesen convertido. Y entonces el Señor sabe cuándo necesitamos signos y cuándo necesitamos, como decía Santa Teresa, cuándo ayuno, cuándo perdiz, cuándo desolación, cuándo consolación. Lo que nosotros tenemos es que perseverar. Como se dicen los esposos en la alianza matrimonial, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, porque si no nosotros podemos querer abandonarlo. Y efectivamente eso pasó. Los apóstoles en Jerusalén, cuando lo ven en la cruz, se asustan, lo abandonan. Y entonces va a ser necesaria la oración perseverante con María para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, les revele la verdad completa. Porque Jesús les había hablado hasta en 3 ocasiones de la cruz y ellos no querían entender, seguían discutiendo quién era el más importante. Y entonces nosotros no somos diferentes. Y el Señor sabe. Y tenemos que pasar por esas etapas de la fe, diríamos, comunitaria, familiar, a la fe personal, nuevamente a la fe comunitaria. Y tenemos que pasar en esas etapas de la conversión moral, de dejar el pecado al crecimiento espiritual, en la libertad de los hijos de Dios. Hijos que confían en el Padre. Y eso era lo propio de Jesús. Eso es lo que le llamaba la atención a los judíos de la oración de Jesús. Esa intimidad con el Padre, decía Abba, que era la manera en que los niños hebreos llamaban a sus padres. Mucha cercanía. Entonces eso a ellos les incomodaba. Nosotros tenemos que crecer también. Pero claro, a veces nosotros nos desesperamos, queremos resultados rápidos. Nosotros no sabemos. El que sabe es el Señor. Nosotros nos toca guardar todo en nuestro corazón como María, ponerlo en oración para poco a poco crecer en la fe y tener la luz para comprender el designio de Dios a través nuestro. Porque si no, nosotros fantaseamos. Lo que nosotros sabemos es que el Señor quiere que seamos santos. No que seamos buena gente, no que seamos curas, no que seamos laicos comprometidos, no que seamos santos. ¿Y cuál es la santidad que el Señor espera de nosotros? Nosotros no la sabemos. La sabe solo el Señor. Y entonces nosotros, mientras que seguimos peregrinando, sabemos que el trabajo no está concluido. Muchas gracias, Padre. Queda muy claro. Hay otra consulta que nos hacen y es referente a la conversión individual.
¿no? Pese a escuchar el Evangelio, a saber el bien, la diferencia entre el bien y el mal, a pesar de la Eucaristía, de los rosarios, de todas las cosas que podamos hacer, no llegamos a una conversión sincera. ¿Y a qué se debe esto? Si hay una falta de ansias de Dios, hay una aridez, o quizá nos falta una buena conversión o una buena confesión. No, no sabemos si realmente A ver, esto es solamente de nuestra propia voluntad o es un don de Dios. a ver, la conversión es una gracia, todo es gracia en realidad. Pero en esa situación que se describe de una persona que diríamos está siguiendo los medios que nos da el Señor de confesión, Eucaristía, oración, pero no se convierte o diríamos no encuentra alegría y felicidad en la vida de hija de Dios o de hijo de Dios, es porque en realidad esa persona probablemente no ha terminado de pactar con el pecado. Probablemente no quiere seguir al Señor a la patria celestial, tiene una fe sin esperanza. Entonces, si yo quiero el paraíso en la tierra, como era la idea justamente de los apóstoles de Pedro, Pedro reconoce a Jesús como Mesías, pero la idea de Mesías que tenía Pedro no era la de Jesús. Por eso es que Jesús empieza a decirle que va a ir a Jerusalén y que va a morir en la cruz, y Pedro le dice, no te puede pasar eso. Y entonces Jesús le dice, atrás, Satanás. Pedro lo reconoce como Mesías, pero él tiene la idea de un Mesías meramente temporal, terreno. No entiende todavía, no tiene una esperanza firme, no entiende, a pesar incluso después del Tabor, se quedan preguntando qué será eso de la resurrección de los muertos. María, por eso es la realización plena de la fe, ella desde que va y se encuentra con Simeón, Simeón le dice desde el principio, una espada te va a atravesar el corazón. Este hijo tuyo va a ser bandera disputada, va a ser para que se revele lo que hay en el corazón de los hombres, para que muchos tropiecen. Y entonces María no tiene una idea, entre comillas, de cosas fáciles. Pero cuando mis expectativas, mi esperanza, dicho de otra manera, son esperanzas meramente humanas, yo todavía no me he convertido, pues no tengo la mentalidad, pienso como los hombres, no como Dios. Entonces la conversión es justamente un cambio de mentalidad, eso significa la palabra conversión, metanoia. Y esa es obra de la escucha y de la oración. Pero si mi oración no es escucha, sino es una lista de pedidos, como si el Señor no supiera lo que yo necesito, y entonces no lo quiero escuchar, entonces no me puedo convertir. Mi conversión es incompleta. Se queda en el nivel intelectual. No le doy el homenaje de mi voluntad, no lo obedezco. Y entonces voy a tener probablemente una vida incoherente, una vida tibia. No voy a querer negarme a mí mismo y no voy a querer la cruz. Me va a espantar. Entonces lo que necesito, si es que algo así estuviera pasando en mí, lo que necesito en primer lugar no es desanimarme, pensar que eso no es para mí, sino perseverar en la oración. Y combatir ese buen combate, la oración. Y pedirle al Señor que aumente mi fe. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una fe de un Jesucristo a nuestra manera. Nos hemos hecho una idea de cómo tienen que ser las cosas. Y claro, no estamos dispuestos a obedecerlo y a seguirlo, sino que Él nos siga a nosotros. Eso es muy común, eso es lo que produce la tibieza generalizada. Y claro, la oración me va a aburrir, me va a parecer ineficaz, me va a parecer innecesaria.
Y entonces, por eso es que necesitamos testimonio, por eso es que nosotros no podemos vivir solamente una fe individual. Es personal, y eso implica que es una dimensión de relación, porque nosotros somos seres de relación. Y empezando por la familia. Y la iglesia, que es familia de familias. Gracias, padre. Tenemos un comentario, luego una pregunta. Alguien A ver. que le agradece por evangelizarnos. La fe es confiar en el Señor, aunque Él no da lo que uno pide, porque Él sabe lo que nos hace falta. Estos saludos vienen desde Tulcán. Justamente a lo que venía usted respondiendo, cuando habla que esta escucha del Señor es personal, también hay formas en las que Dios se comunica, ¿no?, con cada uno de nosotros. Hay diferentes maneras porque somos pues distintos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no descubrimos realmente cuál es esa manera personal en la que el Señor nos habla? Eh, ese es muy, muy común porque nosotros vivimos pues una vida muy agitada. Nos falta silencio, nos falta recogimiento. Y entonces no estamos atentos a la presencia del Señor en nosotros y entre nosotros. Pero siempre todo empieza en la escucha. Y la escucha por excelencia es en la liturgia de la palabra, en el seno de la iglesia. Ahí es donde el Señor me va a hablar por excelencia. Pero también de múltiples maneras a cada uno de nosotros de manera diferente. Que yo tengo que aprender a reconocer. Y para reconocer lo que tengo que observar. Si es que uno ya, diríamos, no es un niño ni un joven, si es una persona adulta, lo que tiene que hacer es un repaso de ver a lo largo de su vida cómo el Señor se ha manifestado. El Señor se puede manifestar a través de otras personas. El Señor pone en nuestro camino personas que nos van a ayudar. Muchas veces nuestros familiares, muchas veces nuestros padres, nuestros familiares más cercanos, o dentro de la iglesia. Pero también nosotros entre las personas cercanas vamos a encontrar a personas que nos alejan del Señor. Y también tenemos que reconocer qué es lo que hace que yo busque al Señor, con qué interés lo busco, qué espero de Él. Y lo usual es que uno en una primera etapa lo busca por interés. Uno quiere algo del Señor, uno no lo quiere a Él. ¿Qué es eso? Salud, trabajo, estudios, reconocimiento social. ¿Cuántas cosas puede querer una criatura humana? Entonces, muchas veces uno se acerca al Señor pidiéndole eso para uno mismo o para los demás, para sus familiares. Y entonces, a veces el Señor me concede. Pero lo que el Señor quiere es que yo lo busque a Él. Lo demás es añadidura, pero a nosotros nos cuesta entender y nos impacientamos. Y el Señor quiere que crezcamos en paciencia, porque Él sabe que necesitamos perseverar. Y por eso es que nos llama a la insistencia, la oración insistente. Y nos alienta a la oración insistente. Pero claro, si yo no, como dice San Agustín, aprueba en estos días, estamos leyéndolo en el oficio de lectura, nosotros no sabemos pedir. Y entonces el Señor nos deja que pidamos para que nosotros aprendamos a pedir, no porque Él nos va a dar todo lo que le pedimos. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. No nos va a mezquinar nada de lo que necesitamos. Pero eso de que yo, si es que insisto, voy a hacer que el Señor me dé algo que no necesito, no. En realidad mi oración no hace que el Señor cambie de opinión.
porque Él es el que pone incluso mis deseos de oración. Ahora, no es tan fácil que uno pueda explicar cómo darse cuenta en la experiencia singular, espiritual de cada persona, en esa relación íntima, cómo el Señor se nos manifiesta. ¿Ya? A José, por ejemplo, en sueños. María en el ángel que entra en su presencia. O sea, a cada persona es diferente. Y uno tiene que descubrir. Pero eso que es la experiencia singular, subjetiva, tiene una dimensión objetiva, que es para todos. Esa es la revelación pública. No es que nosotros vamos a tener revelaciones particulares como tuvieron algunos santos que tuvieron manifestaciones de revelaciones que la Iglesia ha reconocido, ¿no? Estoy pensando en Santa Bernardita, en los niños pastores de Fátima. Nosotros probablemente ninguno vamos a tener una experiencia así, pero sí va a haber de alguna manera, solo por el Señor y nosotros conocida, que nosotros vamos a reconocer como Juan, ¿no? El discípulo amado, que dice, es el Señor, le dice a Pedro cuando está a las orillas del lago de Genesaret, luego de que han dejado no han pescado nada toda la noche, y el Señor, después de pedirles comida, les dice, echen las redes hacia la derecha. Entonces, yo tengo que descubrir eso, tengo que estar atento. Y poco a poco lo voy aprendiendo. Pero es múltiple. Son circunstancias. A través de otras personas, a través de momentos en que cuando yo me siento más desanimado a veces, cuando me siento más desanimado, creo que todo está mal y parece que mi oración nada, y de repente ocurre algo que yo descubro, y gracias Señor, no estoy solo. Si es que no experimento eso, lo más probable es porque estoy en pecado habitual. Y no termino de arrepentirme. Y vuelvo a caer una y otra vez en lo mismo. Entonces caigo en esa sequedad. Digamos, las desolaciones tienen dos motivaciones. Una, crecer en la fe, y otra es porque yo la produzco. Es mi pecado. Entonces voy, me confieso sin un arrepentimiento sincero, pensando que la próxima semana me vuelvo a confesar de lo mismo porque voy a volver a caer en lo mismo. Entonces no estoy dispuesto a luchar. No quiero realmente convertirme. Entonces, claro, caigo en desolación. Entonces, esas cosas en la dirección espiritual, con ayuda, uno puede aprender a descubrir. Solo es un poco difícil. Por eso el Señor envía a las personas de dos en dos. Muchas gracias, Padre. La siguiente pregunta creo que ya lo ha dejado claro, pero por si quedan algunas dudas, nos consultan, Padre, ¿cómo podemos vencer el amor desordenado, esa sedia que nos impide alcanzar la santidad? Por eso, pedir al Señor en primer lugar y decidir hacer la voluntad de Dios y luchar. No exponerme a tentaciones, alejarme de las situaciones peligrosas, hacer oración, hacer un plan de vida, confesión frecuente, comunión frecuente. Y si es que tengo tiempo ya de pecado habitual, tengo tiempo de pereza, de asedia, de tibieza, ayuda en retomar el camino con otra persona que me ayude, me acompañe en la oración. Y eso es muy importante en la vida familiar, por eso la oración en familia es muy importante. Y dentro de la familia se tienen que dar cuenta. O sea, los esposos se tienen que dar cuenta si es que no se confiesan. Mal síntoma que alguien no quiera confesarse. Va a misa, no quiere comulgar.
Mal síntoma que no quiere hacer oración. Mal síntoma que no recuerde la escritura. No guarda en su corazón las cosas que el Señor nos dice. Entonces eso es igual que en una persona, en el caso, diríamos, la comparación con una analogía biológica, una persona que no quiere comer, no puede dormir, bueno, eso, esta persona no está sana, necesita control médico. Uno tiene que ayudar a los demás. De esa manera nos cuidamos mutuamente. Pero si yo tengo una persona a mi costado, que conozco, que vive en mi casa, etcétera, y no lo ayudo, entonces yo no soy, pues, no lo estoy cuidando. No le doy testimonio. Peor si es que lo aliento a que se aleje del Señor. Lo desaliento más bien. Bueno, no sé si es que hay más comentarios, preguntas. Sí, una última pregunta, padre. A Es ver. un consejo que nos piden, una cosa bastante práctica. ¿Qué se le puede decir a los amigos y familiares que no van a misa, justamente lo que está diciendo, y que dicen no necesitar de los sacramentos porque alegan ser buenas personas, ayudar a los demás y creer en Dios y que con eso les Ya, basta? ya. Si es que una persona piensa así, uno tiene que decir, diagnóstico, esta persona ya perdió la fe, se ha fabricado un Jesucristo a su manera, y esta persona necesita conversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer más que decirle mucho a la persona? Hacer oración por esa persona. Depende de quién es la persona. Si es que es hijo y son los padres los que descubren eso, entonces los padres pueden encontrar formas para animar a los hijos. Si son entre los esposos, también los esposos pueden encontrar formas. Si es que son amigos, familiares ya no tan cercanos, depende, habrá alguna persona que tiene ascendencia que los puede empujar. Pero el Señor nos sugiere formas. A veces yo le digo a las personas, ¿no? Por ejemplo, le digo, si es que fuera una madre, un padre que tiene alguno de sus hijos que ya no quiere ir a misa. Entonces le digo, mira, cuando sea tu cumpleaños, Día de la Madre, Navidad, pídele a tu hijo que te haga un regalo. ¿Cuál va a ser ese regalo? Dice, vamos a misa juntos. Confiesa. Si no quiere ir a misa, si no quiere confesar, está muerto. Entonces tienes que hacer oración. Por eso depende, es difícil dar un comentario genérico. Yo aquí estoy en la parroquia Santa Mónica y entonces tenemos el ejemplo de Mónica. Y Mónica lo que hacía es oración. Eso es lo que le aconsejó a San Ambrosio, que haga oración por su hijo. Porque ella había intentado hablar con su hijo de Dios, pero su hijo no le hacía caso. Y entonces le dice, en lugar de hablar con tu hijo de Dios, háblale a Dios de tu hijo. Y entonces puso en oración a su hijo. Y el Señor le concedió ver la conversión de su hijo. Entonces hay que llevar a las personas en nuestra oración. Pero claro, nuestra oración va a ser más eficaz si somos como Mónica, que estaba en camino de santidad. Listo, padre, pues muchísimas gracias. Tenemos antes de pasar a la oración final, una invitación de los hermanos de la comunidad de esclavos de María Inmaculada. Si pueden poner por favor la invitación en pantalla. Para este sábado 30 de octubre y el 6 de noviembre, 2 temas. El invitado especial justamente será nuestro querido Padre Augusto. A las 7 de la noche inician con el rezo del Santo Rosario y a las 8 son las charlas. Ahí está en pantalla, hermanos. Hay un teléfono donde se pueden registrar y las charlas van a ser vía Google Meet. Ahí está el código de acceso y vamos a pasar también esta misma invitación por nuestras redes, en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Telegram también.
Listo, Padre. Vamos a terminar entonces con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, queridos hermanos, hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia, por asistir.